todas las personas que están conectándose y que están viéndonos a través de las redes sociales. La noticia es: Dios está de nuestro lado, Dios está de nuestra parte. Y desconozco qué situación estés viviendo en estos días. Puede ser que estés aterrorizado ante la amenaza del COVID-19, o tal vez estás pasando por una separación de matrimonio, o tal vez el trabajo se acabó, las ventas han disminuido, o estás pasando una terrible enfermedad, o simplemente tienes asuntos pendientes que tú crees que Dios no ha contestado. Sí, querido amigo, la vida es difícil, el mundo es difícil, pero la noticia para ti hoy es: Dios está de tu lado. Y esta buena noticia de parte de Dios tiene su fundamento en la gracia de Dios. A la mayoría de las personas nos resulta difícil entender qué es la gracia de Dios, porque hemos sido educados y hemos crecido en la creencia que debemos hacer cosas buenas para que Dios nos bendiga, y que debemos ser buenas personas para que Dios esté de nuestro lado. Pero ¿sabes? Esto la Biblia no es lo que enseña. Lo que la Biblia enseña es que Dios está de nuestro lado únicamente por su infinita gracia hacia nosotros. ¿Qué es la gracia de Dios? Gracia es el favor no merecido de Dios hacia nosotros. La gracia de Dios significa que Dios nos brinda su amor porque Él así quiere hacerlo. La gracia de Dios no es algo que el hombre pueda alcanzar por sí mismo. Gracia significa que si soy hijo de Dios, Dios no está enojado conmigo. Y si Dios no está enojado conmigo, esto significa que Dios está de mi lado. Yo les ruego a las personas que están en casa, si tienen una Biblia a la mano o igual en sus teléfonos, pueden buscar el pasaje que escribe Pablo a los romanos. Es una carta hermosa que escribe y que vamos a leer de el capítulo 28, en el capítulo 8, versículos 29 al 39. Voy a ir tomando textos de este pasaje, los vamos a ver casi todos, pero usted que está en su casa puede ir siguiendo la lectura en la Biblia en este texto. Y para empezar quisiera leer los primeros dos versículos del capítulo 8, versículos 29 y 30, que dice así: Pues Dios a los suyos de antemano los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Queridos amigos, Dios tiene un pueblo, Dios tiene una familia, y la Biblia dice que Dios elige y llama a cada persona para que vengan a formar parte de su familia. El llegar a ser parte de la familia de Dios, eso es la gracia de Dios. Y nosotros no merecemos ser parte de esa familia. Nosotros no hemos hecho nada bueno para poder merecer estar ahí con su familia. Al contrario, solo merecemos el castigo y el olvido de Dios. Así que, si nosotros no merecemos el amor de Dios y no merecemos que Él nos haya elegido y llamado para ser parte de su familia, el apóstol Pablo pregunta en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta es, ¿qué podemos decir ante esta enorme bendición de que sin merecerlo ahora somos parte de la familia de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para merecer tan grande honor de ser elegidos, llamados y ser parte ahora de su familia? Así que no solo es que sin merecerlo ahora somos de la familia de Dios, además dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, como nuestro Padre, está dispuesto a asumir el compromiso de estar con nosotros por siempre. Y esto no porque nosotros lo merezcamos, esto solamente por su gracia y su amor que derrama sobre nuestras vidas. Amigos, los hijos de Dios no estamos solos. Dios está de nuestro lado y no hay quien pueda hacernos daño porque Él está con nosotros. El tema de hoy es Dios está de nuestro lado. Y quiero mencionar brevemente 4 cosas que esto significa.
Y usted puede preguntarse, ok, Dios está de mi lado, pero ¿eso qué significa? Bueno, vamos a ver 4 cosas. La primera de ellas, vamos a apoyarnos en el versículo 32. Dice el versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Existe un principio en el derecho que dice que quien puede hacer lo máximo, puede hacer lo mínimo. Y Dios lo hizo así. Dios pudo hacer lo máximo y entonces, sin duda alguna, puede hacer lo mínimo. El Padre entregó a su Hijo. Eso fue lo máximo. Que su Hijo pagó por nuestra culpa en la cruz del Calvario. Por lo tanto, dice Pablo, si Dios ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pudiéramos pensar de manera errónea que Dios solo nos ha prometido las cosas espirituales, pero en realidad Dios nos ha prometido también las cosas materiales. ¿Qué cosas? Bueno, el trabajo es una cosa, la casa es una cosa, la ropa es una cosa, el auto es una cosa. Todos necesitamos cosas para nuestra vida. Y Él ha prometido proveer para nuestras cosas. El asunto es que nosotros vivimos preocupados por las cosas. Y este texto dice que Dios nos dará todas las cosas. Déjenme mencionar lo que el Señor Jesús enseñó allá en Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Y dice así: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en granero. Sin embargo, el Padre que está en el cielo le da todo lo que necesitan, y ustedes son más importantes que ellos. La enseñanza de Jesús es que la comida y el vestido son nuestras necesidades básicas, y la promesa de Dios es que Él proveerá todas nuestras necesidades básicas. Y Jesús añade allá en Mateo 6:33 y dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús se refiere a las cosas, a las necesidades básicas, como el abrigo, el techo, el alimento. Querido amigo, y si usted hoy día tiene un abrigo y tiene un guardarropa lleno de abrigos, y si usted tiene en lugar de un techo, tiene una casa bien construida con varias habitaciones, y si usted en lugar de pan y agua tiene más de lo que necesita para comer en su día, eso es extra y también viene de la mano de Dios. La promesa de Dios es proveernos de lo necesario. Así que tengamos cuidado de nuestras expectativas, es decir, esperar recibir cosas que Dios no ha prometido. Es común que los seres humanos vivamos engañados. Vivimos creyendo que lo que nos dará paz y tranquilidad es la abundancia de los bienes y de las cosas. Y creemos que entre más cosas podamos tener, más tranquilos y seguros estaremos. Pero esto es tan falso como lo siguiente. Con mucho dinero, usted puede hasta comprarse un hospital, pero no puede comprar la salud. Con mucho dinero usted puede comprarse el mejor colchón del mundo, pero no puede comprar ni sueño ni descanso. Y esto es tan cierto, escuche esto, que con mucho dinero usted podría hasta comprar una iglesia con todo y pastor, pero no puede comprar el cielo. La misma Biblia nos enseña que el dinero sirve para muchas cosas, pero también nos enseña que lo más importante no es acumular cosas, sino vivir dependiendo de la gracia y de la misericordia de Dios. Recuerden, si Dios no escatimó entregar a su único Hijo para nuestra salvación, ¿cómo no podría darnos todas las demás cosas? Dios está de nuestro lado, significa que podemos contar con la provisión de Dios de todas las cosas que necesitamos. Número 2, si Dios está de nuestro lado, ¿qué significa? Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ustedes y yo todavía tenemos muchas cosas que no le agradan a Dios. No existe, no hay, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra ciudad, ni en el mundo, una persona que pueda pasar un solo día sin ofender a Dios. Desobedecemos a Dios con nuestra forma de pensar, o nuestra forma de hablar, o nuestra forma de vivir. Pesan sobre nosotros hábitos, costumbres, creencias de más de 2-3 generaciones pasadas, y que nos llevan a hacer cosas que ofenden a Dios o que nos impiden hacer lo que Dios quiere. Hemos de presentarnos ante Dios como lo que somos, pecadores perdonados. Ser buenas personas y hacer cosas buenas no nos alcanza para merecer el perdón de Dios. Solo creer en el sacrificio de Jesús en el Calvario en nuestro lugar es la única forma de alcanzar el perdón de Dios. Gracia de Dios es que sus hijos vivamos libres de la condenación, libres del castigo de Dios porque somos desobedientes. Esto significa, queridos amigos, que Dios no está enojado con nosotros, y Dios está de nuestro lado. Ese texto también dice que Cristo, que murió y resucitó, dice que está sentado a la diestra del Padre y que desde ahí intercede por nosotros. Fíjense que uno de los hábitos indispensables y ahora muy comunes en las congregaciones cristianas y en nuestra iglesia también, es que nos podamos mantener en oración unos por otros, intercediendo por nuestras necesidades. Es hermoso poder compartir nuestras necesidades y orar unos por otros. Y aprovecho para agradecer a todas las personas que oran por nuestra amada Iglesia Península Viva y oran por su servidor, para que Dios nos guíe en este hermoso proyecto que empezó en mayo del año pasado y hasta el día de hoy Él ha sido fiel con nosotros. Pero déjenme decirle algo. Hay muchas personas intercediendo unos por otros, pero ahora mismo hay alguien que está intercediendo por mí. Hay alguien en especial que está intercediendo por ti. Dice Pablo que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de los hijos de Dios. Esto es gracia, no lo merecemos, pero es real. Jesús intercede cada día, cada momento, para que seamos bendecidos por el Padre. Dios está de nuestro lado significa que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí intercede por cada uno de nosotros. ¿Qué podemos decir a esto? ¿Cómo podríamos pagar tan grande bendición sobre nosotros? No hay forma de pagarlo. Y lo único que Dios espera es que vengamos ante Él reconociendo su infinita gracia y que estemos dispuestos a entregar nuestra vida para que Él sea quien guíe y controle nuestra vida. Lo que puede hacer diferente nuestra vida es creer y vivir en la gracia de Dios. Y dice la Escritura que por cuanto somos libres de condenación, porque Dios nos ha perdonado, dice la Escritura que cada mañana Dios nos regala de sus bondades y sus misericordias. Quiero leer en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24, y dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Tal vez usted no esté consciente, pero hoy por la mañana, antes que usted abriera sus ojos cuando despertaba, Dios ya había provisto de su misericordia y de su bondad para con usted. Porque Dios quiere que usted sea bendecido, que usted viva en gozo, que usted viva en esperanza, que usted tenga la evidencia de que Dios está con usted, Dios está de su lado. Número 3, ¿qué otra cosa significa que Dios está de nuestro lado? Dios está de nuestro lado y eso significa que podemos contar con su protección. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este mundo
y todas las criaturas que estamos en Él vivimos bajo el control de Dios. Y nadie puede dañar o atentar en contra de los hijos de Dios. Antes de que alguien pueda siquiera dañar a un hijo de Dios, antes Dios tendría que permitirlo. Y el versículo 35, que es uno de los versículos más famosos y conocidos de la Biblia, dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada, no existe nada que pueda separarnos del amor de Dios. Y muchas veces olvidamos lo que dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y Pablo dijo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted y yo vivimos bajo las amenazas de los espíritus de maldad. Los hijos de Dios vivimos en un mundo difícil y lleno de peligros, porque miles de personas viven sin reconocer que necesitan a Dios, y lo único que logran es dañar a los demás, dañarse a sí mismos y dañar nuestro mundo. Pero oiga esto: los hijos de Dios vivimos bajo la protección de Dios. Hay cristianos que viven atemorizados, pensando que están solos y que nadie puede defenderlos. Existen cristianos que sufren porque piensan que alguien les puede hacer un mal de ojo, o que alguien les puede conjurar alguna cosa de brujería. El peligro es real, existe. Todo el tiempo nos acechan enemigos espirituales, pero le digo algo: Dios ha prometido protegernos. Inclusive Pedro escribe en su carta en el capítulo 5, versículo 8, y dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero les tengo una excelente noticia para los hijos de Dios. Satanás puede parecer un león, pero ante los hijos de Dios es un león sin dientes. Satanás ya fue vencido por el Señor Jesús. Satanás no es una amenaza para nosotros. Los hijos de Dios estamos libres de condenación. Esto significa que Dios no está enojado con nosotros, y por lo tanto tenemos su protección ante cualquier ataque de Satanás y sus demonios. Dios está de nuestra parte significa que podemos contar con la protección de Dios aún ante Satanás y sus demonios, porque nuestra seguridad, nuestra paz y nuestra tranquilidad dependen únicamente de la protección de Dios. Y número 4, que Dios esté de nuestro lado significa que por su gracia podemos contar con su presencia. A nosotros nos cuesta mucho trabajo creer en el amor de Dios, porque no sabemos amar como Dios lo hace. Nuestro amor es egoísta, es convenenciero, es perecedero, es voluble. Por esa razón el apóstol Pablo oraba por los cristianos de Éfeso y le pedía a Dios que ellos pudieran conocer lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el amor de Dios es puro, es permanente, es constante, es eterno. Dios nunca dejará de amarnos. Dios está de nuestro lado significa que podemos contar con su amor y su presencia en nuestra vida. Déjenme leer en el mismo párrafo que venimos leyendo los versículos 37 al 39, que dice de la siguiente manera: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice que somos más que vencedores. Pero ¿sobre qué somos vencedores? Somos vencedores cuando estamos en tribulación y angustia. Y ojo, aquí no está diciendo que no pasaremos por tribulación o angustia. Está diciendo que cuando estemos en tribulación o angustia, Dios está con nosotros.
Somos vencedores sobre las persecuciones, sobre hambre o desnudez. Somos vencedores sobre peligro. Pero ¿por qué somos vencedores? Somos vencedores porque Dios está con nosotros. Dios nunca nos dejará solos. En estos días de amenaza del COVID-19 y sus repercusiones económicas son un peligro para nosotros. Y el mensaje de Dios para ti es: hijo mío, yo estoy contigo. Pagué un precio muy caro por tenerte como parte de mi familia. No voy a dejarte, no voy a abandonarte. También dice este pasaje que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor y la presencia de Dios. ¿Sabes? Ni siquiera Satanás. Satanás es una cosa creada, es una criatura. Y Satanás no es ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. No, Satanás nunca podrá separarnos del amor de Dios. Querido amigo, no importa qué tan difícil sea tu enfermedad, no importa qué tanto sea difícil tu problema económico, o qué tan difícil sea tu problema familiar, o qué tan difícil es el problema en tu matrimonio. Solo quiero decirte algo: Dios está contigo. Dios ha prometido su presencia con todos sus hijos. Sin embargo, tú y yo estamos tan cerca o tan lejos de Dios como tú y yo lo hayamos decidido. Y eso no es culpa de la iglesia a la que tú asistes, no es culpa de tu pastor, es una decisión que cada persona toma. Uno puede decidir permanecer lejos, seguir a Jesús de lejos, seguir a Jesús en ocasiones, y uno puede decidir mantenerse pegado, permanecer fiel, permanecer muy de cerca a la persona de Dios. Dios te está llamando porque Él te ha escogido para ser parte de su familia. Dios ya hizo lo más difícil, que es el pagar el precio de que tú seas parte de su familia. Ese precio fue entregado a Jesús en el Calvario. Dios ya hizo lo más difícil. Dice Pablo: si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar de su perdón, de su protección, de su provisión, de su presencia? Todo nos los puede dar a través de la persona del Señor Jesús. Pero es necesario que tú vengas a Él, reconociendo que tienes necesidad de Dios, reconociendo que tú has sido desobediente. Necesitas reconocer que no eres merecedor de su gracia para recibir su perdón. Dios está de nuestro lado significa que podemos contar con su provisión, con su perdón, con su protección y con su presencia. Y quiero referirme por unos segundos. Yo sé que nos pueden estar viendo algunas personas que alguna vez empezaron a seguir a Jesús, pero que en el camino perdieron su primer amor, que en el camino transitaron una experiencia difícil que les hizo borroso su camino, se encontraron en un valle oscuro y perdieron el rumbo de su vida. Ni siquiera saben ahora qué tanto aman o qué tanto necesitan de Dios. Mi única palabra para ti es decirte esto: Dios te ama. Dios te ha llamado a su familia. Si tú estás escuchando estas palabras es porque Dios ha querido usar estos medios para que su palabra llegue a tu corazón, llegue a tu vida. Y en ese momento tú puedes decir: sí, Señor, antes yo te conocía, ahora me he alejado de ti, pero yo quiero volver a ti. Ese es el momento de poder hacerlo. Y Dios usará esta amenaza, esta pandemia, y usará a Península Viva, y usará esta transmisión para decirte: yo te amo, yo estoy contigo, yo quiero darte mi provisión, mi perdón, y darte todo aquello que tú necesitas. Pero también quiero referirme a personas que tal vez es la primera vez que escuchan esto. En la semana platicaba con un varón que yo le preguntaba si había escuchado de que Dios le ama, y esa persona me dijo que no lo sabía. Yo sé que hay muchas personas en nuestra ciudad que no saben que Dios les ama, que no saben que Dios les está llamando, que no saben que Dios quiere ser su Dios.
Querido amigo, tú que nos escuchas, yo quiero invitarte a que hoy tomes una decisión por Él. Yo no sé cuánto tiempo pasará toda esta contingencia que estamos viviendo, pero mientras esté durando, vamos a poder compartir contigo de su palabra en estos medios. Dios quiera que podamos seguir en contacto, y cuando todo esto haya terminado, que pronto va a terminar, estamos seguros de ello, entonces podamos congregarnos, podamos conocernos y podamos decir juntos que somos la familia y el pueblo de Dios. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás, en tu hogar, donde estás en silencio,